gracias a Dios porque tienes la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Tomen sus lugares y como se ha venido diciendo, la ciencia médica ha establecido un protocolo para que las personas no contagien su cuerpo. Pero yo quiero decirles que el virus del pecado es más poderoso que el coronavirus. Porque el coronavirus lo máximo que puede hacer es destruir el cuerpo, es matar el cuerpo. Pero el virus del pecado, ese mata el cuerpo y mata el alma. Y la gente le tiene más temor al coronavirus que al virus del pecado. Es por eso que hoy precisamente vamos a estar hablando durante este mes, hermanas, hermanos, y esperamos que sea de bendición para su vida, que podamos recalcarles a ustedes que la humanidad entera debe tenerle más temor al virus del pecado que al coronavirus. Así que las primeras personas que fueron contagiadas de este virus del pecado fue Adán y Eva. Romanos capítulo 5 versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En otras palabras, el virus del pecado entró al mundo por Adán y Eva. Pero ellos, escuche lo que le voy a decir, ellos contagiaron a toda la humanidad. Y toda la humanidad entera está contagiada del virus del pecado y se sigue contagiando de este virus. Es por eso que Dios ha establecido un protocolo celestial para que las personas ya no sigan contagiándose del virus del pecado. Y el primer procedimiento protocolar o del protocolo de Dios para no ser contagiados del virus del pecado es el arrepentimiento. Ese es el primer procedimiento protocolar, el arrepentimiento. Diga conmigo, el primer procedimiento protocolar es el arrepentimiento. A ver, diga conmigo fuerte: el primer procedimiento protocolar es el arrepentimiento. Grábeselo de memoria. Es el arrepentimiento para que usted no se siga contagiando del virus del pecado y muera su cuerpo y también muera su alma. Es muy importante. Así que si alguno se da cuenta de las consecuencias terribles que le esperan por vivir contagiados del virus del pecado, debe arrepentirse. Porque cuando la gente no está consciente de las consecuencias de el terrible, escuche bien, virus del pecado, la gente se sigue contagiando de este virus del pecado. Es por eso que dije hace rato, el primer procedimiento protocolar es el arrepentimiento. Hechos capítulo 3 versículo 19 dice: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. En el Nuevo Testamento, Ananías y Zafira fueron los primeros cristianos, escuche bien, los primeros cristianos bautizados. ¿Cuántos son bautizados? Ellos fueron los primeros cristianos bautizados que después de ser bautizados se contagiaron del virus del pecado. El virus del pecado, de la mentira. Y es por eso, hermanas y hermanos,
les amamos a ustedes, hermanos bautizados, pero también amamos a la gente que todavía no ha tenido la oportunidad de entregarle su vida a Cristo, que no ha tenido la oportunidad de arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo. Les amamos a todos ustedes. Es por eso que queremos enseñarles para que usted tenga la oportunidad de bautizarse en el nombre de Jesucristo y usted pueda desinfectarse, limpiarse del virus del pecado. Y que los que ya somos bautizados, que no seamos como Ananías y Zafira, que se contagiaron del virus del pecado de la mentira. Hechos capítulo 5 versículo 3 dice: Ananías reclamó Pedro: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? Ananías y Zafira no se arrepintieron del virus de la mentira y murieron instantáneamente. Hechos capítulo 5, versículo 5, versículo 7 y versículo 10 dice: al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. Fíjese qué tan poderoso es el virus del pecado de la mentira. Instantáneamente cayó muerto y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Verso 7: unas 3 horas más tarde entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. Verso 10: en ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. El virus del pecado es más poderoso que el coronavirus, como dije hace rato, pero las personas, las gentes le tienen más temor al coronavirus que al virus del pecado. Incluso hay cristianos que le tienen más miedo, más temor al coronavirus que al virus del pecado, y sean descuidados de no ser contagiados del virus del pecado. Por eso el Señor dice en Mateo capítulo 10 versículo 28, dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Cuál es la recomendación del Señor? Que no le tengamos temor a aquel que puede matar el cuerpo. Lo máximo que puede hacer el virus, el coronavirus, es matar tu cuerpo. Es lo máximo. Pero el virus del pecado hay que cuidarse. Por eso es el protocolo del arrepentimiento, para que usted se arrepienta, para que usted se cuide de no ser contagiado del virus del pecado, porque el virus del pecado puede destruir el cuerpo y también destruye el alma de los seres humanos en el infierno. Por eso es, hermanas, hermanos, esta serie del protocolo celestial, para que el primer paso que debemos dar es arrepentirnos. Si nosotros como cristianos nos hemos descuidado y hemos permitido cierto tipo de pecado en nuestra vida, se nos hace fácil mentir. Se nos hace fácil, hermanos, hacer otras cosas que son hábito en los cristianos que son bautizados. Pero en esta hora, hermanas, hermanos, la invitación es para que usted se arrepienta de cualquier pecado, por más pequeño que éste sea, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen?
Dale un aplauso fuerte si usted lo cree. Aleluya. Cuando uno se arrepiente, gloria al Señor, uno está recibiendo el regalo del Señor, el regalo de Dios. Él nos va a dar vida eterna, y no nada más vida eterna. Dice San Juan 10:10 que Él vino para darnos vida, y vida en abundancia. En otras palabras, para que vivamos bien, no seamos contagiados mientras estemos aquí en la tierra. Gloria a Dios. Debemos arrepentirnos, hermanas y hermanos, para que ya no sigamos contagiándonos con el virus del pecado y muramos. Que haya temor de Dios en nuestras vidas. Lo repito otra vez. Debemos arrepentirnos para ya no seguirnos contagiando con el virus del pecado y vivir con el temor de Dios. El temor de Dios es lo único que va a hacer que uno ya no se siga contagiando. Porque si la gente tiene temor, se pone el cubreboca, se lava continuamente las manos, guarda la sana distancia. La gente tiene temor a ser contagiado, se queda en su casa, etcétera, etcétera. Lleva todo el protocolo que la ciencia médica nos ha indicado. Entonces, parte del protocolo de Dios, cuando la gente se arrepiente de ya no seguir contagiándose, establece en su vida el temor de Dios. El temor de Dios. ¿Y para qué es el temor de Dios? Para que ya no sigas pecando, para que ya no sigas haciendo lo malo. Porque uno dice, si hago esto malo, me voy a contagiar del virus del pecado. Por eso que Éxodo capítulo 20, versículo 20, Dios le habló a Moisés, y Moisés le habla al pueblo y le dice: Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Escuche, su temor esté en nuestras vidas para no pecar. El temor de Dios en nuestras vidas es para que no pequemos, para que no nos contagiemos con el virus del pecado. Que ya usted no siga diciendo: ay, es una mentirita. Ay, eso que hice fue agarré poquito. Sí, pero eso poquito y esa mentirita y todo el pecado tan pequeño que uno considera es el que más te afecta, es el más poderoso. ¿Saben por qué? Porque nos hace ser contagiados, esos contagiados que son asintomáticos, que no sienten el síntoma. O sea, no sienten el síntoma de la muerte. Hay muchas personas, muchos cristianos que están contagiados, pero como no sienten, son asintomáticos. Y entonces dice: pues no siento, no caigo muerto, ni siquiera me duele la cabeza por haber dicho mentira, ni siquiera me siento mal, me siento bien. Entonces, pero están contagiados con el virus del pecado. Así como hay personas que son asintomáticas, que están contagiadas con el coronavirus, que no sienten los síntomas, pero pueden contagiar a otros. Lo único que hará que no nos contagiemos o que no sigamos contagiándonos del virus del pecado es cuando nos arrepentimos y vivimos con el temor de Dios. ¿Cuántos en esta hora dicen: hermano, yo voy a comenzar a vivir con el temor de Dios en mi vida? Aquellos que digan en esta hora: yo voy a comenzar a vivir con el temor de Dios, denle un aplauso fuerte y dígale: Señor, establece tu temor en mi vida. Que el temor de Dios sea establecido en nuestra vida, hermanas y hermanos, para que no sigamos contagiándonos del virus del pecado, y ese virus del pecado pueda destruir el cuerpo y también el alma en el infierno. No importa si usted se llegara a contagiar con el coronavirus, lo máximo que el coronavirus puede hacer es contagiar su cuerpo y llevarlo a la muerte, pero su alma no la puede tocar. Aleluya, eso es lo más maravilloso, que el coronavirus no
puede destruir el alma. Gloria a Dios. Dale ese aplauso fuerte. Así que alguien me pregunta a mí, me dice: hermano Alfonso, ¿por qué los cristianos se están contagiando del coronavirus? Bueno, le digo, porque no nos cuidamos, porque no llevamos el protocolo que la ciencia médica ha establecido y se han contagiado. Pero no nada más se han contagiado, algunos han muerto. ¿Y eso qué tiene de malo? No tiene nada de malo. Hermanas, hermanos, porque hay una promesa del Señor. Estos hermanos que se han contagiado y han muerto, su cuerpo, nada más su cuerpo, porque el coronavirus no tiene poder para destruir tu alma. Y estos hermanos, aleluya, van a resucitar en el día que Cristo venga por su iglesia. Porque el coronavirus solamente puede destruir el cuerpo, pero el alma no se las puede tocar. Dale ese aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Apláudale con todo el corazón. Y esa es la buena noticia, que el coronavirus no puede tocar tu alma. Gloria a Dios. Cuando vives el protocolo del arrepentimiento de tus pecados y vives con el temor de Dios, eres beneficiado por Él. Eres beneficiado por Dios. Lo repito, cuando tú te arrepientes de tus pecados y estableces el temor de Dios en tu vida, hermanos, tú comienzas a ser beneficiado mientras vives aquí en la tierra. El primer beneficio de haberse arrepentido y vivir con el temor de Dios mientras estás aquí en la tierra es que Dios te pone un ángel para que te proteja del coronavirus, para que te proteja de tu enemigo, para que el ángel, hermanas, hermanos, esté contigo las 24 horas como si fuera un guardián cuidándote. La Biblia dice en el Salmo 34, verso 7: pues el ángel del Señor es un guardián. Gloria a Dios. Diga conmigo: el ángel del Señor es un guardián. Rodea y defiende a todos los que le temen. ¿Cuántos le temen a Dios? ¿Cuántos dicen: yo voy a vivir con el temor de Dios? Dale ese aplauso fuerte al Señor y diga: yo voy a vivir con el temor de Dios. Porque cuando tú estableces el temor de Dios en tu vida, el Señor pone el ángel que te va a cuidar, que te va a proteger las 24 horas del día. ¿Saben por qué? No nada más te va a proteger para que no te contagies del virus, del pecado. También te puede proteger el ángel para que no te contagies del coronavirus. ¿Saben por qué? Porque el coronavirus es un demonio, es un demonio. Escuche bien, porque si no fuera un demonio, la ciencia médica ya hubiera encontrado la respuesta. Aleluya. Pero el coronavirus es un demonio. Y cuando el ángel de Jehová está en tu vida, cuando el ángel del Señor está en tu vida, no va a permitir que ese demonio del coronavirus toque tu vida. Aleluya. Dale ese aplauso fuerte al Señor Jesucristo. El ángel no nada más te va a proteger de los que te quieran hacer daño, también te puede proteger para que no te contagies del coronavirus. Pero ese es el beneficio que tú recibes cuando vives con el temor de Dios. Ahora mucha gente dice: hermano, pero yo ¿por qué me contagié? Bueno, examínese para ver si el temor de Dios está en tu vida. Tú puedes decir: hermano, pero el ángel que se durmió. Examínese para ver si usted está viviendo con el temor de Dios en su vida. Porque lo que garantiza que el temor de Dios, que el ángel del Señor va a estar en tu vida, es si vives con el temor de Dios.
El segundo beneficio de arrepentirse y vivir con el temor de Dios es que vas a ser limpiado de cualquier pecado y vendrán tiempos de refrigerio, tiempos de beneficio, tiempos de bendición. Hechos capítulo 3 verso 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. El beneficio que vas a recibir, que vas a ser desinfectados del virus del pecado. El arrepentimiento y establecer el temor de Dios es que vas a ser desinfectados. En otras palabras, van a ser borrados tus pecados. Cuando tú te arrepientes y estableces el temor de Dios, el Señor borra tus pecados y te dice: de aquí en adelante ya no te contagies más del virus del pecado. Quedas limpio, aleluya, por haberte arrepentido y convertirte, volverte al Señor, a la obediencia al Señor. El tercer beneficio de arrepentirse y vivir con el temor de Dios es que aunque mueras en tu cuerpo, vas a resucitar. Y esta es la mejor noticia, el mejor beneficio que podemos recibir. Aunque muramos por cualquier cosa, la promesa es que vamos a resucitar. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Dale ese aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Diga amén. Gloria a Dios. San Juan capítulo 5 versículo 28 al 29 dice: no se sorprendan por esto, porque llegará también el momento en que los muertos que están en los sepulcros van a escuchar la voz del Hijo del Hombre y saldrán de sus sepulcros. Los que hicieron el bien se levantarán para vivir para siempre, pero los que hicieron el mal se levantarán para ser condenados. Fíjese, vea los beneficios. Si usted comienza a vivir con el temor de Dios, si usted se arrepiente de cualquier pecado que usted esté cometiendo, escúcheme, y usted comienza a vivir con el temor del Señor, usted ya no peca, usted se guarda, ya no se contagia con el virus del pecado. Si usted llega a morir por cualquier cosa, como les mencioné hace rato, tal vez algunos hermanos fueron contagiados del coronavirus y tal vez han muerto por el coronavirus. No hay ningún problema. Pero cualquiera va a morir de cualquier otra cosa. Algunos solamente se adelantan, pero todos vamos a morir en el cuerpo. Pero la promesa es que vamos a resucitar, aleluya, cuando Cristo venga. Dale ese aplauso fuerte. Esa es la promesa. Vamos a resucitar para vivir por toda la eternidad con Cristo Jesús. Pero aquellos que dijeron: eso no es cierto, todos vamos a morir. Entonces muchos creen que porque los cristianos mueren en el cuerpo, creen que su alma muere. No, para los que se contagian del virus del pecado, para que aquellos que siguen contagiándose, muere el cuerpo y muere el alma. Pero en ese día van a resucitar para ser castigados, para ser condenados, dice la palabra de Dios. Hermanas, hermanos, cuidémonos, vivamos con el temor de Dios, arrepintámonos de cualquier pecado. La predicación de la palabra que usted ha oído en esta hora se recibe por fe. La predicación del evangelio es por fe. ¿Qué significa esto? Que usted recibe la palabra y usted comienza a vivir por fe. Eso significa que la predicación de la palabra es por fe. Así que mi invitación en esta hora es que usted reciba la palabra, usted crea que si usted se arrepiente de cualquier pecado, por más pequeño que este sea, y usted establece el temor de Dios en su vida, su fe le está diciendo, la fe nos dice
no te vas a contagiar del virus del pecado. Póngase de pie. Aleluya. Levanta tus manos al cielo. En esta hora.